Esas vacunas, las cuatro, dos de ellas van a iniciar su estudio clínico en nuestro país, todavía no han finalizado esa etapa de estudios clínicos, donde no solamente se está probando la eficacia de la vacuna, sino también la seguridad, es decir, que la vacuna no genere reacciones adversas, efectos secundarios. El presidente se ha referido ayer de una manera muy crítica a los procedimientos para el registro de medicamentos, a la burocracia, a la lentitud. Ahora, el tema es que esto nos debería llevar a decisiones más de fondo. O sea, si ocurre con las vacunas para el coronavirus, en realidad lo que hay que hacer es cambiarlo todo, ¿no? Cambiar todos los procedimientos para que manteniendo los controles de seguridad sean más rápidos y eficientes, ¿no? Claro, lo que pasa es que el contexto que ha planteado el presidente es una situación excepcional. La vacuna, actualmente conocemos 4 vacunas que están en una fase 3 de los estudios clínicos, todavía no han concluido esos estudios clínicos. Entonces, lo que ocurre normalmente es, para cualquier vacuna o producto farmacéutico en general, es que estos ya hayan concluido ese estudio clínico y ya tengan un informe satisfactorio, y con ello se solicita la instrucción de los registros sanitarios de una autoridad de alta vigilancia sanitaria, tipo FDA, tipo EMA, y posteriormente a ello pues se solicita el registro de nuestro país, por ejemplo. Entonces, esas vacunas, las 4, dos de ellas van a iniciar su estudio clínico en nuestro país, todavía no han finalizado esa etapa de estudios clínicos, donde no solamente se está probando la eficacia de la vacuna, sino también la seguridad, es decir, que la vacuna no genere reacciones adversas, efectos secundarios, como se le llama también, y que además no se pueda gestionar de pronto el riesgo de estos efectos secundarios. Entonces, como quiera que no ha concluido los estudios clínicos, no podría registrarse para empezar en nuestro país ni en ningún otro. Esto que anunció el presidente ya se está haciendo en otros sistemas de salud, ya se está haciendo en otros países, porque lo cierto es que tenemos una epidemia, una pandemia, tenemos una emergencia sanitaria en nuestro país y en otros países, y lo que urge es tener pues las vacunas disponibles para poder administrarlas en los ciudadanos. Entonces, no solamente acá hay una situación de acortar los plazos, hay una situación por una situación de necesidad pública, hacer una excepción, en este caso con la vacuna o en adelante con cualquier otro producto farmacéutico, en una situación similar a la que estamos viviendo, y sin haber concluido sus estudios clínicos de la fase 3, poder permitir su registro mediante un registro sanitario temporal que no está previsto actualmente en la norma, ¿sí? Lo que nosotros tenemos actualmente es una autorización de registro sanitario excepcional que se está dando ya para dispositivos médicos, equipos de protección personal, para algunos medicamentos que se están utilizando para el COVID-19, pero no es el caso porque por ejemplo hubo, Marcial, una crítica, es más, en el portal Ojo Público se ha dicho que no solo en el Perú, en Latinoamérica se están distribuyendo y usando, y el Estado está adquiriendo estos test de pruebas rápidas de COVID-19 que no tienen autorización de las autoridades de salud de China. O sea, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Cómo puede haber ocurrido eso con las rigideces que ha descrito ayer el presidente del sistema de registro sanitario? Mira, pues hay dos aspectos, Nicolás. A lo que se ha referido el presidente es a lo regular, que estoy mencionando, con medicamentos, con dispositivos médicos, que solicitan su autorización sanitaria a través del registro sanitario, y que en la práctica, y está en la propia norma, es un proceso que debe durar 180 días. ¿Sí? Es más o menos, son 6 meses de atención de sus expedientes. Nuestra norma, en este caso la ley 29459 y el decreto supremo 016 del año 2011 y sus modificatorias, no prevén, por ejemplo, una situación de prioridad pública, de priorizar algún medicamento que en el momento se requiera para una determinada enfermedad, por ejemplo, sino que estas normas están sujetos a la ley de procedimiento administrativo general,
en cuanto a la atención en orden cronológico de ingresos de expedientes, por ejemplo, en cuanto a la atención de plazos establecidos. Entonces, no existiría pues la forma para poder ingresar esos productos. Entonces, lo que se ha hecho durante la pandemia, no solamente con las pruebas rápidas, también con, por ejemplo, los oxímetros que hemos utilizado, los termómetros digitales, algunos medicamentos como la ivermectina, por ejemplo, se ha dado una autorización sanitaria temporal, una autorización excepcional que solamente dura esta autorización para el tiempo que dure la emergencia sanitaria y que pues obviamente para atenderlo rápido no se exige nuestro requisito, como bien lo has referido, solamente se piden pues de pronto algunas procesos que haya certificado, ¿no? Como procesos de calidad como ISO, por ejemplo, o el que corresponda al tipo de producto, el que se presente su inserto, en este caso, o la literatura, como podemos conocer los televidentes, por ejemplo, del medicamento. ¿Pero por qué tendría que demorar ese procedimiento 6 meses? Es lo regular. ¿Por qué? Porque son miles los expedientes y no hay el suficiente personal para atenderlos, pero es bien, digamos, ahora, ¿no? Señor 6 Torres, meses para un procedimiento. Nicolás, sería bueno agregar a tu pregunta lo siguiente, ¿no? Yo sé que este tema está en el ámbito del Congreso de la República, por eso es que este proyecto de ley ha sido llevado al Parlamento Nacional o será llevado en las próximas horas. Pero yo asumo que este es un tema mucho más técnico que debería ser de competencia directa del Ministerio de Salud y las organizaciones o instituciones que están alrededor viendo el tema de del ingreso y salida y definición de lo que es un producto farmacéutico. ¿Por qué no lo tiene directamente el Ministerio de Salud para agotar justamente, para evitar esto que dice Nicolás, que se produzca un proceso de 6 meses hasta más? Claro. Dos aspectos para contestar ambas preguntas. Primero, de que para que se pueda utilizar un medicamento en nuestro país o un dispositivo médico, los profesionales que prescriben este medicamento, por ejemplo, ¿sí? o la vacuna es un producto farmacéutico de origen biológico, o los ciudadanos que lo van a utilizar, necesitan tener la seguridad que no solamente de que este medicamento o este producto farmacéutico es eficaz, es decir, va a cumplir su papel de resolver un problema de salud, o en este caso como el de la vacuna, de prevenir pues, un posible contagio y que se desarrolle la enfermedad severamente en el organismo. Entonces, no solamente es eso, sino también es de que se pueda administrar en condiciones seguras. Es decir, de que las regiones adversas que tengan, por ejemplo, pues estén bien definidas, que permita prevenir de pronto algunos riesgos que estén asociados a su uso, o de lo contrario, pues tener la seguridad de usarlo sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Aunque no existe medicamento que no tenga riesgo. Entonces, para hacer la autorización sanitaria o el registro sanitario, para autorizar el registro sanitario para que se pueda comercializar en nuestro país, se requiere hacer estos estudios, ¿no? Se quiere realizar el análisis o la evaluación, digamos, de los expedientes presentados en cuanto a eficacia, a la actividad farmacológica, en cuanto a seguridad por las reacciones adversas, pero también en cuanto a calidad, para el cumplimiento de procesos, para el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, ¿no? En general. Sí, claro. Este proceso es casi lo regular en todos los sistemas de salud. Lo que ocurre en nuestro país es que hemos tenido un problema de prácticamente acumulación de expedientes a lo largo pues de los años, y que no había una capacidad en algún momento de la DGNIT de respuesta a estos expedientes, y por ello pues había de repente plazo mucho mayor a 280 días, que es a lo que ha referido el presidente ayer. Otro aspecto es... Ha dicho que hay expedientes que incluso han demorado años. Por eso le digo, porque existe un embalsamiento de expedientes en DGNIT que se está resolviendo poco a poco, de que ya creo que se han Pero por eso, mayoría. Marcial, sobre lo que yo llamo la atención es sobre lo siguiente. El coronavirus de alguna manera ha sacado a flote muchísimos problemas que están por resolverse en el Perú, muchísimas deficiencias, muchísimas inequidades, ¿no es cierto? Entonces, el presidente hablaba ayer de cuánto puede durar un procedimiento en DGMIT. Entonces, lo ideal hubiera sido que diga, en relación a la vacuna, para resolver la urgencia, vamos a hacer esto, ¿no es cierto? De acortar los plazos y hacer un trato de excepción. Pero la situación tiene que cambiar, es decir, no puede ser que los trámites demoran lo que demoran.
Eso es una traba. En un país que está pretendiendo hablar de competitividad, de eficiencia, ¿no es cierto? Esto puede ocurrir. Porque lamentablemente es una señal de lo que ocurre en otras instancias del aparato del Estado. Todo demora meses, todo, sino años. Claro, lo que ocurre me parece es de que el presidente no ha sido bien informado en relación a cuál es la situación de fondo tras la vacuna. Tenemos un problema, es cierto, creo que ha resaltado más el problema que la propia utilidad de esta modificación de la norma, y que sí, pues tiene que ser modificado por el Congreso, porque si estamos hablando de la modificatoria de la incorporación, me parece un párrafo al artículo 8 de la ley 29459. Entonces, y tiene que ser pues aprobado en el Congreso porque lo estándar, lo normal, lo regular, por así decirlo, es que cualquier producto farmacéutico haya concluido su estudio clínico previo a solicitar su registro. Y en este caso es más o menos un paralelo. Pero yo insisto que ese es un tema mucho más técnico que político. O sea, no sé qué tanto sepan los congresistas de bioseguridad. O sea, yo creo que esto va más por el lado del Ministerio de Salud y instancias como la DIGESA, por ejemplo, u otras más. Lo otro, Nicolás, que sería bueno resaltar es que somos un país que tiene serios problemas en cuanto a tecnología médica, y no sé, yo sé que estamos analizando el tema de las leyes, las modificaciones que se tienen que hacer para que la vacuna sea aplicada, pero lo otro pasa también por preocuparnos exactamente si tenemos las condiciones para recibir esta vacuna, para poder almacenarla y para poder distribuirla, y evitar además los robos de medicinas que se han producido en el sector público en los últimos meses con esta pandemia. No sé cómo lo vea el señor Torres en ese aspecto. En cuanto a la infraestructura y a la logística para el manejo de cadenas de frío, de los productos biológicos de vacunas, nosotros sí tenemos en nuestro país. No es lo óptimo por la propia naturaleza de la geografía que tenemos como país, es decir, en la parte de las ciudades, de las capitales, de las provincias, no tenemos inconvenientes, pero sí donde sí todavía no hemos logrado superar es en las comunidades, en los caseríos, en la Amazonía, en la sierra, donde hay que llevar las vacunas al lomo de bestia 2 días, o el peque en la Amazonía. Pero por lo general, nosotros tenemos una práctica exitosa en cuanto al programa de inmunizaciones, de vacunación. Por ahí no creo que haya inconvenientes. ¿Sí? Acá básicamente lo que se está abordando es la posibilidad de utilizar el medicamento sin que haya concluido sus estudios clínicos, y que se solicita al Congreso su aprobación, porque legalmente hay que darle el marco jurídico que lo permita para que no haya cuestionamiento y no sea ilegal, ¿no? Ahora, señor Torres, yo decía en algún momento, Nicolás, también lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Por qué ir a la compra y no a la producción? Ahí también creo que hay serios problemas en cuanto a infraestructura. Ahí sí creo que la cosa es un poco más complicada, ¿no es cierto? Correcto. Lo que pasa es que si hay algo que hemos tenido un retraso como país, es no haber invertido en innovación, en tecnología, en investigación. Es que tenemos varias iniciativas en el país de profesionales de la salud que están trabajando o pretenden trabajar en la pronto pues producción de una vacuna contra COVID-19. Sin embargo, no tenemos la tecnología y las condiciones como... O sea, ¿sería más complicado producir la vacuna aquí en el Perú? Yo creo que para este problema COVID-19 sí, pero debería ser una lección aprendida como país para poder implementar y claro. Pues, implementarlo para una situación similar a futuro. El COVID nos está planteando diferentes tipos de retos, sobre todo a la comunidad científica peruana, que tiene serios problemas para poder desarrollar su trabajo como es debido. Tenemos cero investigación en algunos aspectos y esto se está tratando de corregir. En el caso, por ejemplo, de la modificación de la ley 29459, que se tiene que dar seguramente en los próximos meses para garantizar que la vacuna se pueda aplicar aquí en el país, si nosotros decidimos producir, también habría el mismo problema, por ejemplo, con la importación de insumos. ¿Tendría que cambiarse nuevamente esta ley u otra ley para poder hacer uso de estos recursos? No, porque lo que se pretende acá es modificar ese artículo, y ese artículo no está dirigido solamente a vacunas, sino que va a permitir tomar la misma decisión en circunstancias futuras, aún el medicamento se produce en el país o sea importado, ¿no? Ahora, pero entendemos el carácter temporal, es decir, esto tendría que realmente discutirse en el transcurso de los años, seguramente, no lo sé. Claro, lo que pasa es que, un registro sanitario también tiene su temporalidad. En condiciones normales, el registro sanitario dura 5 años, y después de los 5 años, el titular, en este caso el laboratorio que se ha solicitado su registro,
tiene que renovar ese registro sanitario. En este caso particular para esta vacuna o la modificación que se pretende hacer, no se ha publicado un texto de lo que estoy discutiendo, pero al parecer habría la sugerencia de que esta autorización sea por un año. Y tras ese año, el titular del registro sanitario tenga la obligación de adecuarlo a lo que establece la norma en paralelo para que pues, se puedan de pronto ya tener una última pregunta, Marcelo, no sé si ustedes tienen información sobre esto, que es, estamos dando por supuesto que la vacuna será distribuida gratuitamente, ¿no? De eso es lo que estamos hablando. Es decir, no es que va a haber vacuna y va a pasar como ha pasado hasta con el oxígeno, que si no tienes plata para comprarlo, no tienes acceso a él. Es decir, en el momento que la vacuna esté disponible, lo razonable, lo lógico sería que esté al alcance de todos los peruanos, no solo de los que la puedan comprar. Sí, nosotros hemos escuchado al presidente de que se ha utilizado, prácticamente se ha autorizado el uso de presupuesto para compra de vacunas. Bajo esta perspectiva, creo que se va a canalizar bajo la misma situación como se adelante el sistema de inmunizaciones, es decir, su distribución debería ser gratuita a través de los establecimientos públicos.